Ahí va, ahí va. Bueno, continuamos entonces con Matías. ¿Estás listo, Matías? Sí, profe. Dale. Ahora voy a compartir pantalla. Ah, ¿para qué hice eso o no? Ah, todavía no. Ah, claro. Ahí voy, perdón. ¿Listo? Ahí va. Bueno, buscando imágenes y un recurso me apareció esto que aparentemente es un juego en un tablero, pero me vino muy bien porque siempre en un curso hay una estructura y una planificación. Entonces tenemos un punto de partida y un final, una meta. Eh, Podríamos decir desde que el punto 1 al punto 38 hay una escalera que podría simbolizar si hay saberes previos o no. Después tenemos distintas subidas y bajadas, algunas muy bruscas, podríamos decir. Podemos ver una planificación donde más o menos hay una estructura de niveles. También podemos ver que tenemos distintos colores que podrían simbolizar algún tipo de dificultad no me sale la palabra ahora. O podría ser que son temas que están estructurados entre sí, son están en espiral, son temas a los que hay que volver. eh, entonces podemos llegar a pensar en eso. Podemos observar también cómo se va haciendo un andamiaje, porque siempre tiene que haber una base para ir subiendo, un subiendo bastante metafórico, ¿no? Eh, Podemos ver, en este caso, bueno, faltaría el tema de las evaluaciones, pero para o para ver qué tanto hemos subido, estamos subiendo, dónde estamos parados, siempre están las evaluaciones que pueden ser sumativas, formativas, o evaluaciones integradas. La integrada vendría a ser llegando al final prácticamente, o en el final mismo, pero siempre se puede evaluar de esa manera. Eh, ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más aprendí en el recorrido de la materia? El inicio y cierre de las clases, eso es algo que siempre me hizo ruido. Y hablando de esto, siempre yo en mis clases, lo que me llevo de aquí es mucho lenguaje, mucho vocabulario. Hay muchas cosas que yo simplemente hacía, por inercia o por haberlas vivido con los profesores a lo largo de los años. Entonces lo fui tomando y lo fui adaptando a mis clases, pero no sabía que tenían un nombre o no me molesté en averiguarlo. Eso también me sirvió de mucho. Yo la planificación que realicé, nunca había planificado, siempre basé en escritos o en materiales de otros compañeros, pero últimamente no estaba repitiendo lo mismo, era simplemente un trámite para mí, entregar las hojas y listo, no había una planificación, lo hacía a mi manera, tenía mi librito, y listo. Ahora sé que planificar es una herramienta muy valiosa que me va a servir no solo a mí, sino también a mis alumnos, y quizás pueda ayudar a algún compañero o compañera en el futuro para que pueda planificar y demás. Pues bueno, hay un propósito, siempre propósitos, objetivos, las competencias desde luego. Nosotros en formación profesional siempre mayormente enseñamos un oficio o parte de un oficio. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta las competencias. Como muchas veces dijimos, no las teníamos muy en claro. Por eso nos mezclaban los conceptos. Pero llevado a la práctica lo hacíamos. Hacíamos muchas cosas sin saberlas del todo, o sin tener un nombre para ellas. Entonces, transitar este módulo me sirvió de mucho. Me llevó muchos contenidos, muchas herramientas. Y la verdad muy contento de haber realizado el curso y haber participado en él. Muy agradecido con todos. Muchas gracias a vos, Mariana, por todo. Y bueno, creo que eso sería todo. Gracias a vos, Matías. Me quedo ahí con la imagen. Uy, sabes que me llama el silencio, ¿sabes lo que son las imágenes? Bueno,
Ahí con Juan también hice un esfuerzo, bueno, con todos estoy haciendo un esfuerzo, pero fíjense que sigo hablando. Muchas gracias, Matías. Muy bien, sí. Siguen los aplausos, las sonrisas, aunque estamos todas cansadas, pero hay una gran satisfacción, una gran emoción en este último encuentro del módulo de didáctica, y es el último encuentro del instructorado. Ah, fíjense que, bueno, no, ya voy a empezar, no. Seguimos. Hasta acá yo tenía anotado el orden. Vamos con, sí, se ríe. Vamos a ver quiénes continúan en el orden. Entonces me voy, perdí el chat. No lo copié. Estábamos nosotras, profe. Nosotros estábamos primeras Bueno, en la opción Claro, 2. viene la opción 2 ahora, creo. sí, Los genial. que eligieron la opción 2. Bueno, confío en la memoria de ustedes en función del orden que se había generado en el chat, ¿sí? Gracias. Bueno, vamos con Elena comparto, entonces. y Paulina. Sí. Aclaramos un poquito que a esto lo pegamos en el trabajo y ahora le hicimos unas modificaciones de último momento. Está Así muy que lo bien. vas a ver. Sí. Que creíamos que eran necesarias. Así que bueno. Bueno, armamos como una construcción de todos los saberes que fuimos incorporando dentro del instructorado y tratamos de hacer como un gran mapa o una matriz de proceso y de todo eso de lo que entendíamos que habíamos podido ver, ¿no? Que habíamos transitado o habíamos llevado este tiempo adelante. Es por eso que fuimos pegando como algunas palabras principales que creemos que son las más importantes o las más sobresalientes, y por supuesto la que atraviesa todo esto, o la gran madre que está dentro de todo esto, digamos, que es la palabra aprendizaje, ¿no? Hablamos un poco cada una, Ele, no sé cómo lo... Sí, yo por ahí, para Bueno. empezar, así como haciendo y después un zoom sería, ¿no? Ok, Como yendo de lo general a lo particular. ok. A primera vista, lo que vemos acá es que planteamos el aprendizaje quizás como con 4 factores que resaltan, y no por ahí como lo vimos en pedagogía, se hablaba de una tríada educativa. En este caso está incorporado también el contexto, digamos, ¿no? Y eso me parece que es súper importante. Una de las modificaciones de último momento que hicimos fue vincular el contexto con los formadores, porque no lo habíamos puesto, lo habíamos puesto solo con los estudiantes, pero si tenemos que pensar en la educación y en la enseñanza, es importante saber que a veces nosotros como formadores somos parte de un contexto completamente distinto del que pueden tener nuestros estudiantes, y tanto ellos como nosotros podemos estar, no sé, traccionados, atravesados, interpelados por ese contexto. Sí, y Bueno. también por ahí nosotros lo incorporamos cuando hacemos el diagnóstico, ¿no? De esa primera clase, que es importante tenerlo al contexto de esos estudiantes que vamos a tener para saber con qué grupo vamos a trabajar y en base a eso poder tal vez modificar o reestructurar la planificación y saber con qué base tenemos en ese contexto. Es un todo, ¿no? Claro, muchas veces interfiere en la idea, ¿no? Porque nosotros podemos plantear recursos didácticos y tenemos una idea que parece estar escrita en papel. La realidad es otra, ¿no? Es como el guión y lo que sucede después en el escenario. Son a veces Exacto. 2 cosas muy distintas. Y en ese contexto también pusimos algo que es importante, que son los medios y la tecnología. Parte importante de lo que fue, no solo en el periodo de pandemia, sino de acá para adelante, ¿no? Y cómo esos medios, esas tecnologías, entran dentro de lo que van a ser nuestras futuras estrategias didácticas.
Bien, bueno, ahí tuvimos en cuenta todo ese proceso, que está planteado como las A1, A2, que son actividades que uno pudiera ir proponiendo a lo largo del trayecto, dependiendo de que sean momentos más inclinados hacia la teoría o hacia la práctica, no dejan de ser actividades cargadas de contenidos que seleccionamos, que tiene que ver con nuestra planificación. Bueno, lo que hemos visto durante el cursado de didáctica, con el fin de enseñar, ¿no? O con el fin de que los estudiantes aprendan. Sí, y esos formadores, formadores que serían los docentes, piensan esas estrategias didácticas hacia el estudiante con esas actividades, pero al mismo tiempo con 3 palabras que pusimos nosotros ahí, que es motivar, orientar e informar. Dentro de esa planificación o de esas estrategias didácticas deberíamos también de tener en cuenta estas herramientas, que por lo menos es lo que hemos podido incorporar en todo lo que fue los momentos de la clase, cómo es el desarrollo de una clase, los tiempos pedagógicos, bueno, todas esas estrategias que vamos a utilizar para llegar a los estudiantes. Sí, a la vez si lo sigo analizando y pensando así, puedo decir que al incluir el contexto dentro de la, no digo que esté excluido dentro de la tríada educativa, pero digo que al hacerlo parte, es una manera también de abrir un poco la educación, de abrir el aula, ¿no? De hacer este concepto de cátedra abierta, si se quiere, y un poco tener una visión más amplia de la educación pública. Bueno, no sé qué más agregar. Bueno, ahí, Pau. esto, ¿no? Esto de contexto y estudiante, la interacción que tiene entre ellos dos, porque obviamente va a impactar en lo que es el aprendizaje y en los medios que nosotros vamos a utilizar para poder bajar ese tipo de actividades. Y después de estudiantes a contenidos, perdón, me estoy yendo al revés, pero bueno, vamos para donde va. A ver, Pau, lo que no aclaramos es que trabajamos sobre tu planificación. Ahí va. Sí, ese es un detalle, es verdad. Trabajamos Es verdad, sobre no lo la dijimos, planificación de mozo profesional. Sí. Ahí está. Eso nunca lo Sí, dijimos. del sector socioproductivo de gastronomía. Entonces, bueno, en eso está pensado todo esto, ¿no? Y el uso de las tecnologías, sobre todo en la época en esta, digamos, ¿no? en este momento, con el QR de las cartas, y es por eso que está incorporado ahí de esa manera tan gráfica, porque atraviesa muchísimo a lo que es las estrategias didácticas que voy a utilizar, para que esto también les sirva y puedan aplicarlo directamente en el campo, ¿no? Y que no se encuentren con cómo es escanear el código QR, o cómo veo un stock a través de esta aplicación. Entonces, bueno, por eso atraviesa mucho lo que son las actividades dentro de esas. Y ahí retomamos esto de los criterios de elección de contenidos, y había criterios que se basaban también en una actualización, ¿no? Los tuvimos en cuenta en el trabajo. Bueno, no sé si... Bueno, por ahí el vínculo de estudiante-contenidos, bueno, las finalidades por supuesto, el tema de la evaluación también fue algo que pusimos e incluimos, entendiendo lo que eso significa, y después desde contenido a finalidades, a formadores, lo que es la planificación, ¿no? Esa herramienta que también es importante, y aprendimos a desarrollarla tanto como el diseño curricular, cosa que no había hecho nunca, y entendí cuáles eran sus partes ahora. Bien, y como reflexión por ahí, la concepción de la docente, de la enseñanza, que es una pregunta que hacía el trabajo, pedía una reflexión, bueno, ahí no sé si podemos mencionar, Pau, ¿te parece? Más o menos lo que pusimos. Del trabajo, no me acuerdo, perdón. No, bueno, más o menos cuál era la idea, porque a mí, en este caso, yo era como más espectadora, porque no es un curso que doy, sino como que me tocó analizar algo que yo no dicto, digamos, y yo le decía a Pau que desde afuera yo entendía que el docente, o ella en este caso, venía a cumplir un rol casi como de entrenadora, ¿no?
No sé, eso fue lo que... De coach. Claro, exacto. Ujú. Sin descartar todos los otros procesos. Ujú. Bueno, Eso, profe. Mirá este gran cuadrito. creo que nada más por mi parte. Muy bien, muchas gracias. Seguimos avanzando. Ahí fíjense, cuando aparecemos todos en la pantalla, fíjense, ahí hay compañeros que ya están así, mira, se prenden el puchito nomás, ya están, ya pasaron, ¿no? Ya estamos relajados, ya estamos llegando al final. Qué bueno. Bueno, a ver quién seguía. Vamos a ver si estamos aprobados igual. Ah, ahí, sí, sigan relajados, está muy bien. Sí, estemos relajados, claro que sí. ¿Quién seguía? Ustedes que tienen el orden. ¿Me ayudan con eso? Que para variar yo estuve tomando nota para poder hacer el cierre como corresponde, teniendo la última palabra, entre comillas, con sus palabras. Yo sigo si quieren, pero no sé si Dale, Dani. me tocaba o no. No sé porque nunca vi el listado. Bueno, sigue Dani, luego quién, así se van preparando. Rubén. No sé si bueno. Ahí anoto. Dani. Hay alguien que está hablando que no se escucha. Abajo, Martín. Yo soy yo elegí la opción 3. No sé si es para ir por ordenado, ¿cómo es? Bueno, hagamos esto, si les parece. En el orden que sigo ya quedamos poquitas. Dani, Rubén, había levantado la mano. Martín, ¿quién más nos queda? Claudio, Nadia, ahora digo yo, les digo, miren, porque si no. Claudio, Nadia, Estamos nosotros. y Raquel. Sofía. Con Sofía, ¿cierto? Luego Raquel levantó la mano. ¿Quién más queda? ¿Alguien más? No, profe. López Liliana también. Lili. Bueno, vamos en ese orden. Daniel, Rubén, Martín. Es Daniel. ¿De dónde saqué Daniel? Dani. Daniela. Dani, Rubén, Martín, Claudio y equipo. Raquel, Lili. Arranque. Bien, bueno, comparto. Yo en realidad hice una síntesis como un del recorrido que hicimos en la materia. So back to the beginning, to Mariana's class, porque yo lo quise poner en inglés porque toda la planificación que usé en 3 módulos fueron las de inglés, así que bueno, la debes haber visto, Mariana, al costo. En realidad empezamos con un bienvenidos y cuando llegó Mariana, zafamos, quise poner esa palabra de la 4ª presentación de la semana, no sé si se acuerdan, que veníamos todos los módulos presentándonos, pero Mariana se le ocurrió la idea y nos hizo correr por toda la casa en busca de un objeto. ¿Se acuerdan de eso? Dijimos, ay, qué bueno que no nos presentamos, pero cuando empezamos, ¿qué hago? Bien, y de ahí arrancamos. Lo primero que Mariana nos preguntó fue qué es la didáctica, y de ahí arrancamos a la frase hagan grupo, que se armó toda la batalla campal de los grupos, que éramos 50.000 y nadie entendía en qué grupo estaba, pero pudimos trabajar en equipos que no eran los grupos que tenemos hoy, más o menos eran parecidos, y usamos metáforas que Mariana nos dio, ¿se acuerdan? ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, empezamos con la didáctica, abordando en sí, y lo primero que hicimos fue compartir historias, que eso estuvo buenísimo porque dentro de los grupos y en general empezaron a contar historias, que siempre está bueno, y dentro de las historias
debatimos, escuchamos, visualizamos y organizamos y negociamos el recreo. Sí. Oscar sobre todo, el negociador del recreo. Bien, abordamos el ABC de la tarea docente, de hecho hay un texto, y andamiamos. Aprendimos esa palabra y la usamos. ¿Bien? Ay, perdón, no los dejé leer. Enseñanza, decía la enseñanza y el aprendizaje, trabajamos con esos conceptos, y entramos en una autoevaluación. ¿Se acuerdan que Mariana nos hizo decirle que habíamos aprendido hasta ahora y hacer una crítica constructiva con aportes? Fue como un cierre. Y aportes y cada uno escribió. Y la palabra con nuestro inicial del nombre. Exactamente, y ahí hicimos el cierre con la inicial. Después seguimos por acá y llegó el momento de presentar una planificación o de mostrar los elementos, contenidos y conceptos de una planificación, y empezamos a abordar lo que era la planificación, y algunos como, hola, ¿qué tal? Yo soy Dani, la planificación es esta. Bien, ya casi terminamos. Vimos componentes didácticos, las intencionalidades y los objetivos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y acá fue cuando traigo mi planificación, la tengo que mostrar lo que hice, a ver si está bien o no. Y ahí empezamos a trabajar con las propias. Y finalmente llegamos al final, finalmente al final, y vimos secuencias didácticas, qué es una clase, y decisiones metodológicas. ¿Bien? Finalmente, el último tema que vimos fue la evaluación y acreditación. ¿Se acuerdan que Mariana lo dio rápido, pero era re importante? Y es lo que estamos haciendo ahora, intentando acreditar, porque todos y todas vamos a estar aprobadas. Así que, ¿no es cierto, Mariana? Bien ahí. Efectivamente. Muy bueno. Fue el recorrido general. De las cosas que me fui acordando que eran así de grupales y graciosas y significativas. Gracias. A vos, Dani. Estoy anotando todo para no olvidarme, les prometo. Tendinitis y todo, no me vas a ganar. Muy bien. Seguimos entonces con Rubén. Estamos iguales, Mariana. Con tanto curso online, tendinitis, Sí, mano sí. derecha, brazo, codo, todo. Perfecto. Vamos con Rubén. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Yo lo que hice es un podcast con unas imágenes. Ahí comparto las imágenes. Me dicen si la ven. ¿Se ve? Se ve, Rubén, sí. Bueno. Ahí voy con mi podcast. En realidad lo que yo hice fue hacer una relatoria de lo que fue didáctica para mí, y si bien yo no hace mucho que estoy en educación, me ayudó muchísimo a ver algunas cosas que yo no tenía en cuenta, como utilizar recursos y otras cosas que no sabía que lo estaba haciendo, y lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en forma inconsciente. Así que bueno, nada, ahí le pongo el podcast para que lo escuche. Cuando comenzamos a realizar este viaje, cada uno buscó su medio de transporte. Algunos decidieron irse en avión, otros en auto, en colectivo, en bicicleta o caminando. Y cada uno de nosotros decidió qué llevar y qué dejar, y qué esperaríamos de este viaje. Desde el comienzo creíamos que íbamos a llegar todos, pero bueno, algunos decidieron abandonar el viaje y seguir su propio camino. Como primera instancia, decidimos hacer un contrato. Un contrato en donde podamos enseñar y aprender.
En un ambiente que fortalezca nuestro crecimiento, es fundamental que quienes participamos asumamos algunos compromisos y que entre el estudiante y el docente hayan códigos y pactos, implícitos y explícitos, para poder relacionarnos e interactuar. Y entender que en el proceso de enseñanza hay varios sectores. Y entender que toda práctica es avalada por una teoría y que las mismas no pueden ir por carriles diferentes, en donde se multiplican los saberes para el desarrollo de un oficio. Y así transformar al otro. Y entender que el aprender es un proceso de aprendizaje, en donde no hay edad, en el que el mismo se da de forma gradual y que cada uno tiene su propio proceso. Y en donde el que enseña también aprende de las experiencias de los estudiantes. Y entender que el andamiaje es una herramienta para llegar a una meta, pero también entendemos que luego ese andamiaje lo debemos retirar. En donde podemos decir, en el área de gastronomía, encontramos diferentes capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. En donde lo conceptual tiene que ser claro, como por ejemplo, entender que cada corte de fruta y verdura tiene su nombre y su medida estandarizada, donde los procedimentales sería una mise en place y el actitudinal la seguridad a la hora de trabajar. Bueno, ese sería mi podcast. Es lo que a mí me dejó la materia didáctica. Y si bien acá quedaron algunas cositas que me gustaron, personalmente, como trabajo en formación profesional, creo que aprendo mucho también de los estudiantes, que el reloj significa que para aprender no hay edad. El chico que está con el cocinero y el que está con herramientas de trabajo es en donde yo me desarrollo, que es formación profesional, y considerar que teoría y didáctica van por un mismo carril, que es la flechita roja que va arriba. Y que no sé si está bien, si este último que quiero desarrollar es el muñequito que está al menos a mi izquierda, a la derecha, es entender lo procedimental, lo conceptual y lo actitudinal. Y eso fue lo que me dejó la didáctica en cuanto a los 4 muñequitos, que son uno verde, 2 azules y uno amarillo, es entender la posibilidad de familiarizarme con mis estudiantes. Eso es lo que me dijo la didáctica, al menos para mí. Simplemente eso. Y gracias. Muy bueno el formato podcast. Distinto. Muchas gracias. Gracias, muy bueno, ¿eh? Ustedes. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno, che, muy bueno. Ni ganas de presentarme, me retiro, o sea. Todos están tremendos, dirían algunos estudiantes adolescentes. Están tremendos, pero están tremendos. Todos. En su formato, en su estilo. ¿Tenés adolescentes, Mariana? Tengo. Ah, qué corajuda. Es con quienes mejor me llevo. Por eso te llevas bien con nosotras, que somos tus adolescentes. Es así. Muy bien. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Bueno, insisto, ¿no? A todos quienes... Mariana nos mira y piensa, esta gente la cortaron verde. No, jamás diría eso. Ni se me pasaría por la mente. Vamos entonces, nos quedan 6 minutitos. ¿Quién seguía, si les parece? ¿Quién seguía? ¿Martín? ¿Sí?
Si se corta, volvemos. ¿Te parece? ¿No hay problema? Bueno. Gracias, Martín. Todo tuyo el momento. ¿Le gustó la clase? Muy bueno. Muy buena. Muy emocionante. ¡Qué capo! Gracias. Muy bueno. Grande, Martín. ¡Qué recurso! Gracias. Nos pasaste el Me di trapo a todo con cuenta ese que- recurso. Bien, No, bien. vos me di que te cuenta que no veo. quejabas, re bien, lo tenías re preparado, muy bueno. Bueno, todo esto fue gracias al instructorado, gracias a la formación pedagógica, didáctica. Me costó mucho, soy muy buena. Quiero aclarar que soy una persona sorda, tengo un altoparlante, tengo a 100 al máximo, se escucha toda mi casa, hasta el vecino de al lado, porque me escucho bien, entonces mis clases son así, como ustedes vieron, todo preparado con palabras sueltas. Antes era más corto, pero con esa clase me ayudó a desarrollar un montón. Bien, pero voy a hablar sobre el trabajo de la opción 3. Yo elegí la opción 3, que había que elegir el Padlet, una planificación, elegí el trabajo, digamos, o sea, el desarrollo de Dani Fuentes, porque me identifico mucho con el idioma.
Y nada, lo que yo recaté de mucho me aprendí en esa, es que tiene, aparte de planificación, tiene contenido, metodología, conducta, recursos, carga horaria, evaluación y acreditación. Y eso todo, y bueno, viendo toda la planificación de Dani Fuente me ayudó a, digamos, plasmar la lengua de señas dentro de la educación y más en la formación profesional. Y por eso quería compartir eso, todo ese trabajo, y bueno, más que nada es agradecer, darle muchísimas gracias.